Mañana fría que recibía a los corredores en la localidad de Catí, sede oficial de la cuarta etapa de la Challenge de la Plana 2022. Una vez más, la localidad del Alt-Maestrat ofrecía al pelotón ciclista un recorrido inigualable para la competición. Como siempre, el buen ambiente ciclista reinaba en las calles de la localidad para dar paso al corte de cinta de la mano del alcalde Adrià Puig. La etapa del día se dividiría en dos grandes partes. En la primera, un bucle alrededor de la localidad de Catí ofrecería a los acompañantes y a los aficionados del ciclismo 4 pasos por la línea de meta. En 2 de ellas se disputó la meta volante, que Germán Dassí, del Gran Jarriña Sport, ganó, como ya viene siendo habitual, con absoluta autoridad. En la segunda parte de la carrera se formó la escapada del día. Incesantes ataques buscaban romper la hegemonía del pelotón con constantes intentos de fuga. Y fue sobre el kilómetro 36 cuando se montó el auténtico zafarrancho. Y por si alguien no nos entiende, esto significa que 27 locos de su padre y de su madre se pusieron de acuerdo para romper y destrozar cualquier pronóstico y apuesta que se pudiera haber hecho sobre esta etapa. Hombres de absoluta referencia como Víctor Gil, del Pasarela Luchiela, primer líder de esta edición 2022, José Chulbi, de Egoplac G4, Ismael Cervera, del Orquín, Enrique Molinero del Montpedal Movi Corea o Aimón Vaquerizo del Mr. Biker Govic Team, ganador de una de las etapas del Weekend 2020, formaban parte de la escapada del día, que llegaron a alcanzar más de un minuto de ventaja sobre el pelotón. Por detrás, el gran grupo no fue capaz de organizarse para contactar con los escapados. El pulso del ciclismo más que nunca se vivió en las preciosas carreteras del Alt-Maestrat. Por delante, los hombres de la fuga trataban de mantener la distancia con el pelotón, a pesar de que no todos entraban al relevo. La diferencia al paso por la localidad de Albocàsser era mayor de un minuto. David Recio, del Velo Race Team, decidió apostar en solitario, fugándose del grupo delantero aprovechando los repechos y la carretera sinuosa del barranc de la Valltorta. Rodaba cerca de los 60 km por hora en un tremendo demarraje de fuerza en busca de la exhibición al más puro estilo Evenepoel. Ya se avisó, había que comprar billetes para el siguiente viaje en la locomotora de la Vall. Y volvió a pasar, pero esta vez sin vagones. La máquina de Álvaro Marzá, del Control Pack, prendió la caldera a su máxima potencia. Como si fuera una estrategia del Tour de Francia, su compañero Guillermo Alventosa del Control Pack se descolgó de la fuga y propulsó a su líder hasta alcanzar al grupo cabecero antes de llegar a Tirich, permitiéndole así ahorrar unos kilos de carbón. Marzá sobrepasó los 27 corredores como si nada y siguió tirando, cogiendo la responsabilidad de la fuga. Imprimió un ritmo brutal que seleccionó al grupo a unos pocos elegidos al inicio del puerto. El Chorre de Catí sería testigo de una de las mayores batallas vistas en la historia de la Challenge de la Plana. Félix Cassange, del Gran Jarriña Sport, contra las cuerdas por el demarraje asesino de Celestino Fernández del Calderona Bike. El tricampeón de la Challenge honró el maillot siguiendo con uñas y dientes a su máximo rival histórico, rememorando historias del pasado. Pero no pudo ser. Esta vez no. Pero sí pudo ser. Esta vez sí. Celestino dejó el maillot amarillo y retorcía las bielas engullendo a los integrantes de la fuga. Le faltó muy poco, pero no llegó a alcanzar a los 6 corredores de cabeza de carrera. Paco Ricart, del Gran Jarriña Sport, que lideraba la carrera, coronó el primero al paso de montaña y aprovechó la pequeña renta para lanzarse cual kamikaze en la bajada técnica del puerto. No obstante, viendo que la diferencia que mantenía con los 5 hombres perseguidores no era suficiente, decidió esperarlos. Álvaro Marzá seguía demarrando con fuerza con los ojos puestos solo en el liderato de la Challenge. Los 5 gladiadores más fuertes de la jornada se jugaron el sprint en la preciosa meta de Catí. Paco Ricart, de Gran Jarriña Sport, tras muchas jornadas intentándolo, se llevó la victoria por delante de José Chulbi del Egoplac G4 y Álvaro Marzá, del Control Pack, que completaron el podium. La cuarta etapa en la localidad de Catí, en el Alt-Maestrat, cerró la jornada de ciclismo con la ceremonia protocolaria del podium en la que Celestino Fernández se infundó el maillot amarillo de líder de Castellón Escenario Deportivo.
No te pierdas el final de la Challenge y supera tus límites. Inscríbete para el último fin de semana de competición en Slida. Vive el pulso del ciclismo.